Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Ya lo saben, una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Cordialmente bienvenidos todos ustedes en este jueves 26 de marzo de este 2026. Bastante de qué hablar. Yo creo que hay temas tanto dentro de la política doméstica de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, que tenemos que ir tocando, empezando por esto que continúa en el Medio Oriente. Estamos a un solo día de que se cumpla el plazo de que el presidente Donald Trump había puesto en cuanto a acabar con este conflicto armado, este ataque que comienza Estados Unidos e Israel contra Irán. Bueno, ¿qué es lo último, qué es lo nuevo que tenemos? Pues Karoline Leavitt, la secretaria de la Casa Blanca, o más bien la portavoz de prensa, o sea, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha dicho que Trump está preparado para desatar el infierno si Irán no llega a un acuerdo mientras los Marines llegan a Oriente Medio. Mire, el presidente Trump está preparado para desatar el infierno sobre Irán si no llega a un acuerdo, dijo la secretaria Karoline Leavitt, mientras miles de infantes de marina estadounidense llegan a la región para una posible misión para forzar la reapertura del estrecho de Hormuz. Claro, si todavía estamos viendo que hay petróleo que sigue recibiendo y que sigue moviendo por la energía, pues está moviendo los transportes, igual que las empresas, todo tipo de industrias, es porque hace ya 2 semanas, poco más de 2 semanas, se había autorizado a través de esta agencia internacional para que se empiece a liberar los barriles de petróleo que se acumulan generalmente para situaciones de emergencia. Por eso es que todavía no estamos viendo realmente un caos económico, un caos a nivel mundial. Pero lo cierto es que todavía tenemos un estrecho de Hormuz que pues está ahí inviabilizado para sacar todos los barriles de petróleo o los miles, cientos de miles de barriles de petróleo que tienen que ir a muchas partes del mundo. Pero veamos lo que dice Karoline Leavitt. Si no comprenden que han sido derrotados militarmente y que seguirán siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciban un golpe más duro que nunca. El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debe volver a cometer el mismo error. Su último error les costó a sus altos mandos, su armada, su fuerza aérea y su sistema de defensa antiaérea. Los funcionarios iraníes han reaccionado con hostilidad ante una propuesta de paz de 15 puntos transmitida a través de Pakistán el martes, emitiendo una contrapropuesta que exige reparaciones de guerra y el reconocimiento de que Teherán tiene el control del estrecho crucial. Cualquier acto de violencia que se produzca a partir de ahora se deberá a que el régimen iraní se niega a comprender que ya ha sido derrotado y se niega a llegar a un acuerdo, dijo la secretaria Karoline Leavitt. Sí, esa fue la declaración. Añadió también, no miren, esa es una pregunta hipotética en referencia a posibles operaciones terrestres. Además, es una decisión que tendría que tomar el comandante en jefe y no voy a adelantarme a sus decisiones. Pero bueno, ya que ella menciona al comandante en jefe, pues ¿qué es lo que dice el comandante en jefe? El comandante en jefe dice que no está desesperado por llegar a un acuerdo de paz con Irán. En otras palabras, no le importa. Sí, el presidente ha rechazado los informes que afirman que está desesperado por llegar a un acuerdo de paz con Irán. Soy todo lo contrario a estar desesperado. No me importa, dijo en la reunión de su gabinete. El presidente Trump se refería a un artículo del Wall Street Journal que informaba que deseaba una pronta resolución del conflicto. Calificó el artículo de noticia falsa. Usted sabe, ¿no? El presidente Trump, pues a la prensa progresista ya la tiene calificada de
fake news. Dijo también que si estuviera desesperado, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sería el primero en saberlo porque ordenaría la retirada del ejército estadounidense de la región. Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por llegar a un acuerdo. No es cierto. Si lo tuviera o si lo estuviera, él sería el primero en saberlo. Pete, vámonos de aquí. Estoy todo lo contrario a desesperado. Me da igual. De hecho, tenemos otros objetivos que queremos alcanzar antes de irnos. Bueno. Por un lado, pues nosotros estábamos esperanzados de que el presidente dijera pues que ya estamos listos para salir de ahí, ya hicimos lo que teníamos que hacer, hemos cumplido además con la promesa de 4 semanas y se acabó. No importa cómo quede después esa región. Pero no, el presidente ahora dice, bueno, no sé si decir contradiciendo la palabra de la portavoz Caroline Leavitt, pero parece que no es la misma mirada. Porque por un lado, Caroline Leavitt va diciendo que el presidente está listo para desatar el infierno. Sin embargo, el presidente dice pues que no está desesperado, que le da igual, es más, que no le importa. Y que adicionalmente a ello, y creo que esa es el último párrafo es lo que realmente nos importa y se lo voy a volver a mencionar porque creo que deberíamos tomarlo muy en cuenta. Dice, estoy todo lo contrario a desesperado, me da igual. De hecho, tenemos otros objetivos que queremos alcanzar antes de irnos. ¿Cómo traduce o cómo se podría traducir esto? Que nuestros Marines, o gran parte del ejército que ya ha partido, algunos que todavía están en camino y otros que ya están arribando, no está yendo en vano. Ahora, yo le voy a insistir en mi forma de analizar. Yo entiendo que hay muchos que son MAGA, republicanos, pro-trumpistas, que en este momento pues están muy a favor de la guerra que estamos librando allá. Y hay otros que por supuesto están totalmente en contra porque pues no aceptan simplemente una guerra. Lo bueno es que este país te permite en la primera enmienda tener tu derecho a expresar tu opinión. Y bueno, o sea, no es que tu opinión tenga razón o es que sea respetable, no. Lo que se respeta es el derecho de cada ser humano a poder decir libremente lo que piensa. Pero vayamos a los hechos, ¿no? Porque en lo personal, yo entiendo que si ya ha enviado, y ojo, tomando las mismas palabras de Caroline Leavitt, el presidente no fanfarronea, pues todo quiere decir que el presidente pues tiene otros objetivos, todavía de allá no nos vamos, y seguramente el principal objetivo será cómo darle la garantía a toda esta región del Golfo Pérsico, después de haber hecho tremenda inversión, después de haber hecho tremendo ataque, y además el dinero que seguramente nos está costando, pues no vamos a ir simplemente de ese lugar y decir, bueno, ya saben, de aquí nada pasó y nosotros nos vamos, quédense ustedes a cargo. No. Ahí teníamos a los países vecinos de Irán ya pidiéndole de una vez a Israel y Estados Unidos que acaben o que terminen de diezmar toda la parte que podría ser una amenaza para el resto de la región. Porque claro, si es que no se termina con toda la amenaza, esto que están diciendo en las últimas horas los legisladores iraníes, pues de ser palabras se van a convertir en hechos. Recuerde que de los puntos planteados por el presidente para llegar a un alto al fuego, lo han rechazado por completo. Y además de esto, en su respuesta, estos miembros del Congreso iraní dijeron que Estados Unidos se va a tener que ir. Y no está diciendo solamente de los lugares en donde ahora mismo está atacando. No, según ellos, van a tener que sacar todas sus bases militares de la región. Van a tener que dejarles el control a todos estos terroristas, yihadistas, ya ni siquiera sé cómo llamarles. Entiendo que también tenemos, lamentablemente, a miembros de la OTAN, países europeos, que generalmente son los que terminan pagando los platos rotos cuando existe una amenaza como la de Irán, de decir, bueno, pues si no me hacen caso o no hacen lo que yo les digo, pues petróleo por aquí no sale. Y ellos son dependientes. Europa depende más que todo de esta región en un 70% para recibir su petróleo.
Ya le dije, otro de los que necesita de esta industria petrolera o de los barriles que salen es China, India y Japón. No podemos olvidarnos de Japón. Entonces, si usted se da cuenta, es crucial que el presidente Donald Trump, de una vez por todas, si es que es como dice la secretaria de prensa, ya está listo para detonar el infierno, que el infierno caiga, o como quiera usted también entenderlo, pues sería de una buena vez. De una buena vez, porque mientras más tiempo corra, menos posibilidad también el presidente va a tener de salir de esos lugares. Si realmente los vecinos estarían comprometidos también a acabar con Irán y sus bases militares y todo aquello que podría representar una amenaza, o sea, sobre todo sus misiles, entiendo, también los vecinos ya estuvieran con una declaración de guerra abierta. Y vamos a utilizar todo nuestro ejército. Todos los países, me imagino que son países petroleros, deben tener un montón de armamento comprado precisamente para una situación como esta, porque ya Irán se viene preparándose más de 20 años para lo que ha pasado en las últimas 4 semanas. Y el resto de la región pues también tendrá una idea, y por eso se habrán ido preparando, de que esa amenaza siempre fue real. Y por un lado tienes a la OTAN, que no está dispuesta a ayudar. Por otro lado tienes a los países del Medio Oriente que tampoco están dispuestos a declarar una guerra ya oficial. Parece que todo el mundo estuviera jugando en este momento el juego político económico, basados en que vamos a diezmar a Irán. Sin embargo, vemos en el camino cómo nos hacemos con el estrecho de Hormuz. ¿Cuál será la solución? Créanme, tan pronto como estas horas próximas y el fin de semana vamos a tener noticias que seguramente nos van a sorprender a más de uno. Ahora, ¿qué es lo que se sabe por parte de los ataques que está llevando, por ejemplo, Israel? Que ha confirmado que el comandante de la Armada iraní que bloqueaba el estrecho de Hormuz fue asesinado. Sí, este es un informe también reciente de hoy. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que las Fuerzas Armadas del país habían eliminado al almirante Alireza Tangsiri del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, identificándolo como el alto funcionario que bloqueaba el estrecho de Hormuz. Posteriormente, el primer ministro Benjamín Netanyahu emitió su propia declaración confirmando aparentemente la afirmación de Katz y sugiriendo que la identificación y eliminación del terrorista de la Guardia Revolucionaria Islámica fue producto de la cooperación entre nosotros y nuestros aliados de Estados Unidos. Bueno, créame, las próximas horas van a ser cruciales. Seguramente usted va a estar al pendiente de lo que vaya a ocurrir en las redes sociales entre sábado y domingo, porque créame, si algo va a pasar, va a tener que ser en estos próximos días. Déjeme cambiar de tema, volviendo directamente a la política doméstica de los Estados Unidos. El general Flynn lanza una declaración explosiva tras el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de Trump en el caso de procesamiento indebido. Nada puede compensar por completo el infierno que mi familia y yo hemos soportado. Este es un tema que en lo personal siento es no solamente de justicia. El general Flynn es uno de los más destacados veteranos de guerra, pero además uno de los verdaderos patriotas que cuando usted lo escucha, y si usted lo sigue, es uno de los baluartes que tenemos aquí en nuestra nación. Dice, la familia del general Michael Flynn acaba de emitir un comunicado sin concesiones tras el acuerdo alcanzado por el Departamento de Justicia de Trump en su larga demanda por procesamiento injusto. Tal como informó el de Gateway Pundit, porque este es un artículo de ellos, el Departamento de Justicia de Trump ha acordado indemnizar al general retirado de 3 estrellas en el caso Flynn contra Estados Unidos, poniendo fin a una pesadilla de una década de trampas del FBI, mentiras de la casa de brujas de Mueller y devastación financiera orquestada para derrocar al primer asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Se trata del mismo general Flynn, que fue emboscado por agentes corruptos del FBI en la Casa Blanca, al que le tendieron una trampa para que perjurara. Luego fue acusado falsamente, meses después de que el propio exdirector del FBI, James Comey, admitiera ante los legisladores que Flynn no había mentido durante la entrevista.
Sin embargo, la persecución política de Mueller lo acusó formalmente de todos modos. Flynn se vio obligado a declararse culpable el 1 de diciembre de 2017, solo para salvar a su familia de la ruina total. Rush Limbaugh calificó toda la acusación como uno de los escándalos políticos más gigantescos de nuestra época y tenía toda la razón. Según fuentes que hablaron con ABC News, Flynn tuvo que asumir $5 millones en gastos legales, fue víctima de una trampa, una conspiración y se vio obligado a gastar todos sus ahorros defendiendo su buen nombre contra los funcionarios gubernamentales más corruptos y partidistas de este país haya visto. Jamás. Ahora, bajo la presidencia de Trump, la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche finalmente han llegado a cierto grado de rendición de cuentas. Esta es la declaración que nos parece muy interesante que hace el general Flynn. Hoy, después de 10 años de lucha, he llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, en mi caso relacionado con la campaña legal del FBI en mi contra, basada en la farsa rusa. Nada puede compensar por completo el infierno que mi familia y yo hemos sufrido durante tantos años. Los ataques implacables, la destrucción de reputación, la ruina económica y el profundo daño personal que nos han causado a todos. Ninguna cantidad de dinero ni resolución formal puede borrar el dolor provocado por un proceso judicial que jamás debió haberse iniciado. Este calvario fue orquestado por funcionarios gubernamentales partidistas en un esfuerzo coordinado para perseguir a un hombre inocente, como parte de una campaña más amplia para socavar a presidente Trump y su administración. Fue una persecución implacable y partidista que instrumentalizó a las fuerzas del orden federales de manera audaz e injusta. Sin embargo, este acuerdo demuestra claramente que el actual Departamento de Justicia, bajo el liderazgo del presidente Trump, la fiscal general Bondi, la fiscal general adjunta Blanche y otros líderes comprometidos del departamento, está decidido a exigir responsabilidades por los actos ilícitos de esos actores partidistas. Representa un paso significativo para reparar una grave injusticia. Jamás debería repetirse un intento tan descarado de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales contra opositores políticos o ciudadanos inocentes. Es fundamental que sigamos siendo guardianes del Estado de Derecho. Una parte crucial de esa labor es la rendición de cuentas, es decir, exigir responsabilidades a quienes abusan del poder. No fue el Departamento de Justicia el que creó esta crisis de justicia politizada, pero están haciendo lo correcto al buscar justicia ahora, garantizando que prevalezcan los derechos y que tales abusos no se repitan. Esta resolución, aunque imperfecta, pone fin a este capítulo de injusticia. Esta pequeña muestra de rendición de cuentas debería ayudar a la nación a sanar las heridas del pasado, nos permita a mi familia y a mí seguir adelante. Bueno, ya entrando, yo creo, en la reflexión, lo que han hecho con este tema de la trama rusa, y han hecho este tipo de persecución, en esta carta lo dice muy claramente. Y es lo que venimos nosotros señalando por muchos programas. Han instrumentalizado, en inglés le dicen el weaponizing, una armamentización del sistema judicial y lo han utilizado para que puedan ir en contra de adversarios políticos. El peor de los escenarios, bueno, yo diría que no solamente ha sido contra el general Flynn. Durante la administración Biden se ha utilizado el aparato judicial para ir en contra del presidente Donald Trump. Le han buscado todo tipo de juicios para que no lo dejen ser candidato, para que pueda ir a una reelección. Bueno, a un segundo mandato, pues, en todo caso. Y hemos visto las verdaderas caras de quiénes son los que están detrás de esos puestos de fiscales y jueces. Gente progresista que ha sido financiada por esta izquierda radical. Pero lo más grave es esta denuncia que hace en esta carta el general Flynn. Porque tal vez en el fondo está diciendo que esto va a servir para sanar. Pero también es una exigencia para la rendición de cuentas. Hay gente basura que está trabajando en las agencias federales. Y en este caso, pues, ha tenido, digamos, un final feliz el general Flynn. Pero hay casos en los que han perseguido a gente inocente por su religión,
Sí, a los cristianos nos han perseguido durante esos 4 años gente que estaba con la agenda globalista, con esta agenda progresista. Los mismos actores que se supone llevan un uniforme han decidido sumarse en esos 4 años también para ir en contra de aquellos padres de familia que no estaban de acuerdo con que, pues en los libros para niños de 5, 6, 7 años, en las escuelas públicas les estén metiendo pornografía infantil. Sí, persiguieron a estos padres, no los dejaron hablar, llevaron a la policía para que cualquier padre que proteste lo sacaran. Porque esta agenda se tenía que imponer y se tenía que imponer. Esta agenda es una agenda perversa que viene desde las Naciones Unidas. Esta agenda de género, a transgénero, infancias trans, todo esto es una basura ideológica que viene desde las Naciones Unidas. No es propia de acá. Y es precisamente para destruir a nuestro país desde adentro. Crear una confusión identitaria y llevar a los niños para que puedan separarse de sus familias. Porque la familia, han descubierto estos de la agenda globalista, es lo más importante. Pero las agencias federales se han prestado para todo esto. Y esto de la rendición de cuentas, ojalá que realmente la fiscal general Pam Bondi no solamente esté dispuesta, sino que realmente empiece a llevar y exponer a todos estos corruptos. Cuando se dice rendición de cuentas, queremos ver sus caras, queremos saber sus nombres, queremos saber cuál es esa basura lacra de gente que todavía está allá adentro y que utiliza el poder, ya sea porque le están mandando los del Deep State republicano o Deep State demócrata. Porque tenemos que sanear nuestras agencias federales. Actúan de forma partidista en vez de hacer un servicio al ciudadano americano. Le digo, hay tantas cosas que han cambiado en este país que la gente ha permitido que este avance sea gradual, poquito a poco, y vamos a ir cediendo a toda esta idea de la inclusión, la diversidad, todo este buenismo que nos trae estos ideólogos socialistas con la justicia social, la justicia racial, teoría crítica de la raza, y todo esto vino así, vamos a ponerlo de a poquito. Vamos a convencerle a la gente, vamos a ir directamente a las universidades para que una vez que salgan estos profesionales, sean profesionales también progresistas, que como ya han escuchado, han leído y han repetido todo esto de la justicia de género, vamos a hablar sobre el medio ambiente, el cambio climático, entonces vamos a volver a todos estos igual progresistas. Entonces cuando estos profesionales, digamos, van a ser periodistas, ya van a acostumbrar a la gente que también repitan lo que ellos están aprendiendo en las universidades. Entonces, cuando ya toque hablar sobre estos temas, va a haber una autocensura. ¿Por qué? Porque ahora la misma gente le va a decir, no, tú no puedes hablar de esto y no lo puedes decir de esa manera. Pero es que es mi opinión. No. Eso es algo que pues se escucha mal. Es verdad, sí es verdad, pero se escucha mal. No, aquí no lo podemos hablar. Y entonces comienza esta censura. Y hemos ido permitiendo que todo esto vaya avanzando gradualmente. Y lo mismo ha pasado en el sistema de justicia, lo mismo ha pasado en las agencias federales. Desde hace muchos años, le digo, yo lo he visto trabajando en el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal. Ya tiene décadas esto de que la agenda homosexual, la agenda LGBTQ y todo esto tiene prioridades para ser recibido. Claro, eso no está escrito, pero como tienen actores que son parte de esta agenda, pues ellos son los que al final, cuando ya son puestos en lugares de poder y decisión, son los que empiezan a contratar a su gente para que su misma gente vaya limpiando o le vaya convenciendo al resto de los empleados a que así debe pensar, defendiendo toda esta agenda de género, toda esta politiquería progresista. Lo grave es que con todos estos hechos, por ejemplo el del general Flynn, el ataque perverso que han tenido contra el presidente Donald Trump, el ataque desmedido contra los católicos, contra los cristianos, el calificar de terroristas domésticos a padres de familia que solo querían defender a sus hijos de toda esta agenda perversa, ha hecho que pierda credibilidad nuestro sistema.
Ahora usted dirá, bueno, pues, pero ¿y eso qué más da? No, sí es muy importante. Usted que ha venido de otras partes de los Estados Unidos, que no ha nacido acá, que digamos ha venido desde México hasta Argentina, cualquiera de los países, son un nido de corrupción. Ahí está todo tipo de serpiente y víbora en la politiquería, ocupando puestos no por mérito, sino por política. En todas las consultas que se han hecho, y además en todos los trabajos de investigación que se han hecho, las oficinas más corruptas son las oficinas públicas. ¿Sí? Entonces, cuando existe ese grado de corrupción, automáticamente el ciudadano no cree en el sistema. ¿Por qué no cree en el sistema? Porque entonces cuando, por ejemplo, se trata de ir a abrir, cuando usted quiere abrir un negocio, usted va a encontrar que existe cada vez más requerimientos, más papeles que llenar, más mesas o oficinas que hay que visitar para recibir un sello. Todo eso es burocrático. Entonces la gente pues ya no confía. ¿Y qué es lo que hace? La corrupción la termina financiando. La hace crecer y la hace prosperar. Porque entonces, como la persona ya sabe que para seguir los pasos legales le va a tomar por lo menos unos 6 meses tal vez, lo que aquí en los Estados Unidos lo puedes hacer en un día, entonces la gente dice, bueno, yo conozco a alguien que conoce a alguien a quien le puede dar dinero a otro alguien y esto sale en un mes. Y todos son parte de esa corrupción. Pero ¿dónde partió todo eso? Partió por la falta de credibilidad. Lo mismo pasa con las autoridades policiales. Si usted está manejando en estado de ebriedad o está manejando sin licencia o igual está cometiendo algún tipo de delito vial, si un policía se le acerca, usted ya le recibe con una cantidad de dinero, el policía se va. Y así, policía y conductor, todos contribuyen con la corrupción. Y otra vez, ¿cómo parte todo esto? Porque no hay credibilidad. Porque también algunos malos, pero malos ejemplos de la policía, cuando han llevado adelante casos, también han recibido dinero y lo que se supone debió de haber sido una herramienta de justicia, termina siendo de injusticia para la gente que no tiene dinero. Pero otra vez, ¿cómo es que nosotros llegamos a hacer y cimentar lo que nos llaman y señalan como repúblicas bananeras, tercermundistas? Es porque la corrupción está de por medio. Y esta corrupción se cimenta en base a la falta de credibilidad. Todos los organismos que se supone deberían ser independientes no lo son. Todos pueden ser corrompidos, presionados, extorsionados. Porque no hay esa independencia de poder. Pero además no hay credibilidad. La gente también cuando llega un momento donde dicen, pues vamos a defender la democracia. ¿Qué democracia? ¿A qué democracia se refieren? Donde son los mismos corruptos politiqueros que han vivido desde siglos, por lo menos unos 2 siglos, que sus familias siguen siendo las acomodadas, que siguen teniendo los beneficios y privilegios, que además de poder económico tienen poder político, se salen siempre con la suya. ¿De qué democracia hablan? Ya la gente no cree en esas democracias, menos en sus politiqueros. Pero como los politiqueros se han encargado a través de la misma ley establecer que es obligatorio ir a votar, pues te guste o no, tienes que ir a votar. Y cuando haces el ejercicio cívico, como le llaman también ellos, de ir a votar ese día, pues entonces tú avalas ese sistema corrupto, le das otra vez credibilidad, aunque no creas en él, pero pues estás obligado a hacerlo. Los Estados Unidos se está convirtiendo en otra república bananera, le guste o no a la gente escucharlo. Porque tenemos agencias federales que pueden ser vendidas a cualquier partido de turno, que pueden utilizar a estos corruptos que están trabajando ahí adentro para hacerle daño a la gente. Y después, incluso si los despidieran, estos mismos zángano, sátrapas del Deep State
que son dueños de otros sistemas de seguridad, que son dueños de muchas compañías, al que lo han despedido, pero ha sido funcional a sus objetivos, lo llevan y lo premian a otra compañía, y hasta con mejor sueldo. Pero no vamos a ver, y esto creo que lo puedo dar por sentado, qué tristeza que lo diga de esta manera, pero no creo que vayamos a ver a personas encarceladas, agentes federales encarcelados, por esto que le hicieron al general Flynn. Dudo mucho que eso pase. Yo sí espero, y por eso digo, ojalá la fiscal Pam Bondi realmente tenga los ovarios para poner a toda esta gente tras las rejas. Y empecemos a ver cultura de consecuencias. Porque mire, ya hemos pasado el año, 2 meses, de que el presidente Donald Trump ha asumido el poder. ¿Cuántos presos hay? Le decía, la oficina Dodge dijo con pompa y sonaja en grandes titulares que estaban encontrando grandes desfalcos, mucha corrupción, despilfarro de dinero. ¿Cuánta gente está presa? Que siquiera le hayan empezado un proceso de investigación. ¿Dónde están esos presos? No los hay. Hay denuncias, tanto de la Fiscalía de Missouri y de Luisiana, que la administración de Joe Biden violó la primera enmienda de los ciudadanos con todo esto de la pandemia del COVID-19. Que a partir de ahí nace también la investigación que sale de los Twitter Files, cuando Elon Musk compra Twitter y entrega los documentos para ver cómo es que realmente se ha creado esto que llamamos el complejo industrial de la censura. Michael Shellenberger, Matt Taibbi, periodistas reconocidísimos, pero de muy larga trayectoria. No solo trayectoria, sino que trabajo impecable. Hicieron un trabajo formidable para explicarnos cómo, desde el gobierno federal, empezaron a tener puestos de trabajo con agentes activos o igual exagentes en las redes sociales para censurar, controlar las narrativas. ¿Cuántos presos hay? Nada. La secretaria, o más bien la directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, ya nos ha revelado también. Esta mentira del Russia Collusion nace del gobierno del presidente musulmán Barack Hussein Obama. El informe de John Durham también nos indica que en esta farsa de el Russia Collusion, los que están coludidos son el gobierno de Obama con la campaña de Hillary Clinton. Sí, eso dice el informe, usted lo puede leer, es público, ahí está en el Congreso. ¿Cuántos presos hay ahora mismo, o siquiera procesados? Le digo, me da una indignación cuando veo que hay periodistas que se han ganado el mayor premio de periodismo, que es el Pulitzer, y se lo han ganado en base a una mentira, esa mentira del Russia Collusion, inventada para que no dejen gobernar al presidente Donald Trump en su primer mandato. ¿Dónde están los presos? Por Dios, ¿dónde están? Lo mismo que en esta farsa del ataque al Capitolio del enero 6 del 2021. Yo no estoy desconociendo que haya gente que se ha sobrepasado en su accionar, que han ido a romper ventanas, que han hecho destrozos en las puertas del Congreso. Pero de ahí a que se hable de una insurrección, de un intento de golpe de Estado, como dijeron los principales medios de comunicación, ¿dónde? Sí, hemos visto todas las imágenes. Incluso ha llevado a juicio el presidente Donald Trump a la BBC porque hasta editaron para engañar a la gente de que el presidente Donald Trump estaba arreando a las personas para que atacaran el Capitolio. Y no es cierto. Al presidente más importante del mundo, Twitter se dio el lujo de cortarle, de eliminarle su cuenta, atentando directamente contra la primera enmienda de los Estados Unidos. Y la gente tan estúpida, y créanme, dentro republicanos y demócratas, celebrando. Y ojo, más allá de que a usted le guste o no la figura de Donald Trump, aquí el tema es que una empresa privada se ha dado el lujo
de estar por encima de la Constitución de los Estados Unidos. Y todavía no hay consecuencias. No se ha demandado, no, nada. Al contrario, la gente ha tomado esto como por bueno. Hablemos de la computadora portátil de Hunter Biden, que si bien es cierto, tal vez esto no era de un impacto que usted dirá, ha atacado mi bolsillo o lo demás, pero la credibilidad de las agencias federales. Ellos ya tenían esa computadora portátil de Hunter Biden desde el 2019. Pero en vez de hacerla pública, dar los informes, reconocer que tenían los datos y que nada de eso se había modificado, se prestan a ir con agentes federales hasta la oficina de Mark Zuckerberg. Sí, de Facebook. Mark Zuckerberg lo dice en una entrevista con Joey Rogan. Se acercaron a nosotros para decirnos que esto podría tratarse de interferencia rusa y que no lo tomemos. ¿Qué le parece? Prácticamente llegaron a amenazar a estos agentes federales a las redes sociales para que no lo divulgaran. Y todo aquel, y me incluyo, que dimos a conocer esta noticia, nos cerraron las cuentas. A mí me la cerraron por 6 meses y me la entregaron en cero. Hasta el día de hoy, todavía yo sigo teniendo censura en Meta, o sea, igual en Facebook como en Instagram. Yo no puedo monetizar en las redes sociales, precisamente por este tema de la computadora portátil de Hunter Biden, además de denunciar los temas de la vacuna del COVID-19. Pero si estos agentes ya tenían la información de la computadora portátil de Hunter Biden y se prestaron a la mentira del Russia Collusion o de la interferencia electoral rusa, ¿dónde están estos procesados? Y es que la lista puedo darle y es bastante larga, es bastante extensa, de la que todavía yo no veo trabajar a Pam Bondi. Sí han llegado a este acuerdo con el general Flynn. Seguramente le van a resarcir algo de dinero y esto ojalá le pueda servir para poder restituir todo lo que le han hecho gastar. Pero aquí va a quedar en entredicho otra vez la credibilidad de la agencia federal. Y en la medida que nosotros sigamos perdiendo credibilidad en el sistema de justicia, puede ser el sistema de justicia regular o igual el sistema de justicia federal. O sea, me refiero al Departamento de Justicia o las Cortes de Justicia. En la medida que sigan permitiendo que exista una corrosión desde adentro, con dinero extranjero además, con fiscales, jueces progresistas que no les importa la ley realmente o las sanas y buenas tradiciones y buenas costumbres, sino simplemente llevar adelante una agenda, el país va a perder credibilidad. Y si el país pierde credibilidad, créanme, esta es el último faro de libertad al cual miran desde muchas partes del mundo. Porque todavía se cree que ante la señora justicia, esa mujer vendada que lleva una balanza, no importa si tú tienes dinero o no tienes dinero. Ante la ley todos somos iguales. Eso dice la ley, eso dice la Constitución. Sin embargo, esa tradición de casi 250 años la estamos perdiendo. Y si ese último faro de libertad se pierde, créanme, al resto de las naciones en Occidente y en el mundo en general, pues no les va a ir, pero nada bien. Y no va a haber otro lugar a donde recurrir. Si nosotros perdemos la poca libertad o las pocas libertades que todavía nos quedan, el resto del mundo habrá perdido también toda su libertad y seremos engañados con esta constante campaña de una emergencia continua. Porque la emergencia siempre nos somete todo el tiempo a un miedo. Este miedo hace que nosotros busquemos algo de seguridad. Y en nombre de ese espejismo de seguridad, entregamos las pocas libertades que todavía nos quedan. Ojalá que exista un despertar patriota de los estadounidenses. Esos patriotas que todavía recuerdan cómo ha sido sacar adelante esta nación. Que en 250 años de independencia no la vieron fácil y no siempre fueron la luz de la libertad del mundo, que no siempre fueron la primera potencia económica del mundo, que no siempre fueron la primera economía del mundo. Sin embargo, es un país resiliente, con mucha historia, con mucha cultura, pero sobre todo con mucho apego a la ley.
basados además en normas éticas y morales cristianas. Esta es una gran nación, de la cual muchas otras han aprendido, muchas otras han dependido también. Si el despertar de los patriotas estadounidenses no comienza ya, créanme, seremos sorprendidos por todo este avance progresista y habremos perdido el último faro de libertad que aún queda en el mundo. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok o igual en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. Lo invito también a que pueda ver loramediatv.com. loramediatv.com, el espacio donde encuentra no solo este programa, sino muchos otros. Y de igual manera, usted encuentra periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Déjeme hablarle un poco de lo que está pasando esta jornada en Nueva York. El derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro compareció ante un tribunal de Manhattan para enfrentar cargos históricos por narcotráfico mientras mantenía una disputa con los fiscales sobre quién debe pagar sus gastos legales. El derrocado líder autoritario de 63 años, vestido con un mono de prisión color canela y gafas negras, tomó notas con calma durante su primera comparecencia ante el tribunal desde enero, donde había afirmado desafiante que el ejército estadounidense lo había secuestrado. La audiencia se desarrolló dentro de una abarrotada sala de un tribunal federal de Manhattan, mientras manifestantes enfrentados protagonizaban duelos en el exterior. Y en realidad de lo que quiero hablar no es tanto de este personaje, que afortunadamente gente chusma como Nicolás Maduro está en la cárcel y esperemos que dentro de no mucho pues se le dicte una sentencia para que él sepa que se va a podrir ahí en la cárcel. De lo que yo quiero hablar con este tema es de la cantidad de gente que tendría que ser pagada, porque entiendo que personas con un poquito de inteligencia no saldrían a defender a un dictador. Pero ahí están. Cuando se acercan venezolanos, pero venezolanos, aquellos que escaparon de Venezuela, aquellos que huyeron de su nación, de los casi 9 millones autoexiliados por la miseria a la que llevaron los chavistas. Cuando salen a gritarle sus verdades a todos estos comunistoides, a todos estos socialistas, todavía se ponen a gritar, a enojarse, a proferir improperios. Esta gente es pagada. Ahora, no me cabe duda que adicionalmente pues hay gente en Nueva York, igual que en California y muchos otros estados, que apuestan por el socialismo y que les encantaría que este país sea socialista. Es más, el comunismo creo que es una opción que muchos de ellos quisieran para nuestro país. Lo bueno es que existe cada vez más gente que ya no le tiene miedo a este grupito de acéfalos que salen con banderas, con pancartas, muchos de estos pagados, y que son y están dispuestos a enfrentarse a estos comunistas. Bien por ellos. Ojalá, pues en lo pronto ya nos estemos enterando que no solamente Nicolás Maduro va a ser sentenciado, me imagino de por vida estará en la cárcel, sino también pronto estemos viendo que el accionar de Estados Unidos a la cabeza de Donald Trump y del secretario Marco Rubio permitan la viabilidad, prosperidad y libertad que tanto ansía el pueblo venezolano. Que de una vez por todas se libren de esa basura, esa chusma de los socialistas, de la revolución bolivariana, todos estos chavistas. Quiero cambiar de tema. Quiero hablarle un poco de una muchachita
Noelia Castillo Ramos en España. Que esta jornada está pautada su eutanasia, lo que a mí me lleva a una profunda tristeza por los hechos, por la forma, pero más que todo por el silencio de la gente. Esa gente que se está creyendo el cuento de que estamos en un siglo XXI y que somos una sociedad civilizada. No lo somos. Si usted compara a esta sociedad con sociedades de antes de Cristo, después de Cristo, en los imperios y todo lo que ha significado matanzas, usted va a ver que seguimos haciendo la misma barbarie de hace más de 3,000 años. Podemos ser evolucionados tecnológicamente, que hayamos mejorado mucho las comunicaciones, sistemas igual de conexión eléctricas, edificios. Sí, tal vez tecnológicamente hablando o en infraestructura, pues hemos evolucionado, pero ética y moralmente no lo hicimos. El caso de esta jovencita es realmente crucial y por donde usted lo vea, es una llamada de atención para que nos demos cuenta en qué clase de sociedad nos hemos convertido. Resulta que esta mujer de Barcelona de 25 años, Noelia Castillo Ramos, pues va a ser sometida lo que marca a una eutanasia, lo que marca a los críticos consideran el sombrío desenlace de años de fracaso institucional y políticas de migración masiva sin control en España. El procedimiento, aprobado en virtud de la Ley de Eutanasia del país de 2021, se produce tras años de grave trauma físico y mental que sufrió Noelia Castillo Ramos después de ser violada en grupo cuando era menor de edad por un grupo de menores extranjeros, menas, como les dicen allá, inmigrantes ilegales la mayoría, no acompañados mientras estaba internada en un centro juvenil estatal. En lugar de proteger a los ciudadanos vulnerables, las autoridades parecen haber propiciado el mismo sufrimiento que ahora pretenden resolver mediante la muerte asistida. La jovencita Castillo Ramos, nació en el seno de una familia profundamente disfuncional y pasó gran parte de su infancia y adolescencia en diferentes hogares de acogida, una consecuencia habitual del deficiente sistema de acogimiento familiar español. Siendo adolescente, en uno de estos centros fue víctima de una brutal violación en grupo perpetrada por un grupo de menores extranjeros no acompañados, a menudo denominados menas, cuya presencia en estos centros ha suscitado repetidamente la alarma entre los sectores conservadores. La agresión dejó cicatrices imborrables, tanto físicas como psicológicas, sentando las bases para una cascada de tragedias en el Estado que el Estado ha hecho poco por intervenir o por prevenir. En 2022, abrumada por el horror de lo sucedido, la jovencita intentó suicidarse saltando desde la ventana de un 5º piso. La caída le causó daños irreversibles en la médula espinal, dejándola parapléjica y totalmente dependiente de otros, incluso para las tareas cotidianas más básicas. Desde entonces, un dolor crónico e insoportable ha marcado su existencia, agravada por una profunda angustia mental que las autoridades españolas han considerado motivo suficiente para la eutanasia bajo la categoría ampliada de sufrimiento mental grave. Me detengo aquí solamente para puntualizar datos que deberían nosotros hacernos reflexionar. Yo entiendo que la eutanasia se la ha vendido como una muerte digna, que darle un poco de misericordia a la persona que sufre, por ejemplo, en una etapa terminal, es lo más digno que se puede hacer con el ser humano. Y esa es la forma en cómo se ha vendido. Algunos estarán de acuerdo, otros no lo estarán. Pero aquí lo que siempre tiene que primar de fondo es la protección de la vida. Esa vida que debe ser cuidada. Ese derecho a la vida que sin ese derecho, sin esa vida, no hay derecho que pueda derivar. Y eso es lo que no estamos cuidando, y es que ya tienen décadas toda esta agenda globalista. Le digo, si usted revisa los datos, el 66, el 72, el 74,
La cumbre del 75, la cumbre del 74 también en las Naciones Unidas, la cumbre del 94, la cumbre del 95, nos ha ido condenando a esta idea de que somos muchos en el mundo, que la cantidad de comida que consumimos es desproporcional a lo que producimos. O sea, la cantidad de gente es tan grande que lo que comemos no equipara con lo que producimos. Y en algún rato vamos a llegar a una explosión que no vamos a poder. Mentira. Después han dicho que está superpoblado el mundo. Mentira. Vaya usted a sus zonas rurales. Las grandes urbes pues puede que estén sobrepobladas. Pero ¿y el resto de los lugares afuera? No hay una superpoblación. Mentira. Pero todo esto es parte de una agenda globalista que lo que quiere es deshumanizarnos. Y este es un claro ejemplo de cómo vas dinamitando por décadas esta idea del concepto de lo que es la dignidad humana. Ya las Naciones Unidas, en un documento del 66, nos quiso hacer creer que nosotros, en el medio de la planificación familiar, podíamos decidir sobre traer o no una vida al mundo. Y yo estoy de acuerdo que tú puedes planear cuánta familia quieres tener. Por ejemplo, hay gente que dirá, mi economía, mi salud, mi juventud, o lo que sea que pueda plantear para el crecimiento de una familia, podrá determinar si quiere tener 1 o 2 hijos. A veces también no solamente es el querer, a veces también es el poder. Pero en el 66 no se hablaba necesariamente de que la persona iba a decidir sobre esa vida antes de una concepción. Ya estaba dejando las puertas abiertas para que la gente entendiera que uno podía decidir sobre la vida, o sea, de traer la vida a alguien incluso cuando ya estaba concebida. A partir de ahí es que se va forjando esta idea, y ojo, no es que nace en los 60s, esto nace en principios del siglo XX, donde estos centros eugenesistas, el primero en los Estados Unidos, entienden que deben acabar con lo que ellos consideran es una especie o un color que debería ser el mejor. No lo digo yo. Usted puede revisar las revistas que plantea Margaret Sanger, por ejemplo, una de las principales eugenesistas, que después de décadas termina reuniéndose con el padre de Bill Gates. Ellos hacen la Planned Parenthood y reciben el financiamiento de la familia Rockefeller. Esta gente ya tiene décadas del siglo pasado trabajando esta idea de que primero somos muchos y hay que acabar con la plaga. Nos llaman plaga para acabarnos. Y esta idea también de que nosotros podemos decidir sobre si vive o no vive esta persona que ya está siendo gestada. Pero entonces, el concepto tan claro, tan obvio, como siempre se ha tenido, porque el aborto, en el concepto, es el asesinato de un no nacido en el vientre materno. Y es un delito con agravante porque existe una conexión directa de la madre con el hijo. Además, existe premeditación en el aborto. Y se despedaza de la peor manera a ese ser viviente en el vientre de la madre. Ese siempre fue un delito. Pero desde los 60s es que quieren hacernos cambiar. Uno revisa, por ejemplo, el documento NSS 200 de Henry Kissinger, y usted va a encontrar todo esto que le voy diciendo. Esto fue hecho en 1974 como un documento clasificado, pero ya 10 años después se lo desclasifica. Y ahí puede usted encontrar todo esto que le voy mencionando. Convencer a la gente, sobre todo a las mujeres, de que ese no es un acto malo, sino que ese es un derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo. Imagínense semejante mentira, como si ese pedacito que están haciendo, que es distinto a la madre, fuera parte de su cuerpo. Pero le hicieron creer que esto era derecho para que tuviera menos culpa. Pero ¿cuál era el propósito? Y hasta el día de hoy sigue siendo el propósito esto que usted está viendo de la eutanasia de esta muchachita. Porque nos están convenciendo de que la dignidad humana no debe ser puesta en manos como nosotros creemos, los cristianos lo creemos, lo afirmamos y lo reafirmamos. La dignidad es inherente al ser humano porque es una dignidad entregada por Dios. Y pare de contar. Pero
ahora resulta que todos estos politiqueros de izquierda han convencido a la gente, estos progresistas, de que la dignidad debe ser entregada a las autoridades. Ya sea un juez, debe ser otorgada a alguien más. Sin querer reconocer que si le otorgas la dignidad humana al hombre, en el momento menos esperado, te la va a arrebatar. Porque en la historia ya lo hemos visto. Reyes que se han creído con el derecho de acabar con la vida de personas que le estorbaban y los mandaron a matar. ¿Por qué? Porque esa vida no valía, no tenía dignidad. Han hecho esclavos en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque esa vida no valía nada y estaba esa dignidad en manos de quien decidía si era esclavo o no. No hace mucho, en el siglo pasado, hemos visto durante la Segunda Guerra Mundial que los nazis experimentaban con los seres humanos. ¿Por qué lo hacían? Porque para ellos la vida no significaba nada. La dignidad del ser humano no significaba nada. Estaba en manos de ellos decidir o no la vida, no de Dios. Y hoy estamos viendo otra vez que con la eutanasia parece que el dolor, sufrimiento de una muchachita de 25 años son tan indolentes que no les importa. Ella dice, me siento triste, me siento con depresión, denme eutanasia. ¿Qué dice el gobierno? Pues aquí está, te lo damos. Una persona menos que atender en el servicio de salud. La gente cuando se le dice este tema de la Agenda 2030 no logra discernirlo, pero realmente los politiqueros abrazan la Agenda 2030 porque su propósito no es mejorar la vida de las personas. No, ese bienestar que proponen los socialistas es pura mentira. Ellos lo que quieren es administrar el poder, robar el dinero de las arcas del erario nacional y ver la forma de cómo pueden acabar con la gente. Entonces, se agarran de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque hoy todo puede ser cambio climático. Ya no hay responsabilidad para los políticos sobre prevenir para inundaciones o riadas o sequías. No, ahora todo es cambio climático y hay que echarle la culpa al cambio climático. Hay que destruir la familia. ¿Cómo lo hacemos? Porque se supone que la familia es el lugar más importante donde pueden protegerse incluso de los malos gobiernos. Pero hay que darle entonces a la mujer, ¿qué? Feminismo radical, para que esté enfrentada con el hombre. Hay que darle derecho sobre matar a su hijo y que sea impune. Le dan el aborto. Sí, revise todo esto de la agenda globalista, es parte y es una consecuencia. Si usted me dijera, vamos a considerar el darle la muerte asistida a una persona que ya está en estado terminal y es que ya le quedan solamente horas y el sufrimiento es realmente mucho, bueno, yo no estoy de acuerdo, para nada. Pero podemos entrar en un debate para qué es lo que se puede determinar, si es que además nosotros vamos a actuar en eso, en esa decisión. Yo no me sometería para nada para asesinar y acabar con la vida de nadie. Jamás, por eso para mí eso no estaría en discusión, pero yo entiendo que habría que debatirlo. El detalle está en que ya se ha normalizado que la vida no vale nada. Y si un politiquero dice, bueno, pues lo han pedido, se le está dando su derecho. Estamos abriendo una caja de Pandora porque el día de mañana, y con tanto problema de salud mental que tenemos en el país y en gran parte del mundo, cualquier persona va a decir, me siento mal, denme eutanasia. Y claro, el politiquero, ¿qué mejor? Le conviene que menos población exista, que menos le reclamen, que menos le hagan quedar mal su mala gestión. Pues le firman y se lo dan. De fondo, lo que debemos reflexionar con mucha, pero tenemos que ponerle mucha cabeza, es qué está haciendo todo este globalismo por acabar con la dignidad humana, por disfrazarla, para después destruirla. Y si nosotros realmente nos estamos dando cuenta de cómo la raza humana, toda nuestra especie humana, está entrando en un ciclo de no vuelta para atrás. Hoy es cuando tenemos que hacer la reflexión. Hoy es cuando debemos parar todo esto. Lo poco que nos queda en cuanto a derechos,
en cuanto a esa dignidad humana, lo están acabando. Y lo están haciendo en nuestras narices. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham es el padre de ustedes. Se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.